En esta ocasión les presentaremos una de las capas del modelo TCP/IP, la cual es la capa de enlace de datos, presentada por el estudiante Cristian Navas y Roy Santana del área de Ingeniería Electrónica, para el ingeniero Gabriel Piñeles, docente del programa de Ingeniería Electrónica en la Universidad de la Costa Curva. Bueno, para empezar podemos dar una breve introducción de lo que es la capa de enlace de datos. Tengamos en cuenta algo. Tenemos dos equipos, un equipo A y un equipo B. Estos dos están conectados por medio de un cable coaxial. Supongamos. ¿Qué hacen estos dos? El equipo A envía una información, la coloca por el cable coaxial. El equipo B la va a recibir. Viéndolo en ese simple punto de vista, podemos decir que no hay problema mayor en enviar y recibir información. En caso de que en los sistemas de comunicaciones, por lo general, siempre se produce un error, ruido, pérdida de datos, hay que detectarlos y corregirlos. Bueno, ¿cómo detecto esos errores? ¿Cómo los corrijo? Ahí es donde entra la capa de enlace de datos. Se necesita un algoritmo, un código, el cual nos proteja nuestra información y la haga más eficiente y más segura a la hora de transmitirla. ¿En qué se basan estos códigos? Bueno, estos algoritmos están bajo una serie de protocolos, los cuales ya están establecidos y veremos a continuación del video. Para tener un buen diseño de una capa de enlace hay que tener tres especificaciones muy claras. La primera, que es proporcionar una interfaz bien definida con la capa de red. La segunda, mejorar los errores de transmisión. Y la tercera, regular el flujo de datos. Para poder cumplir con las tres especificaciones que nos planteamos anteriormente, la capa de enlace de datos toma los paquetes de la capa de red. Estos paquetes los encapsula en unas tramas. La trama está conformada por un encabezado, un campo de carga útil y un terminador. En el encabezado es donde almacenará los datos. La tarea primordial de la capa de enlace de datos es el buen manejo de las tramas, pues como habíamos mencionado anteriormente, necesitamos que nuestro sistema transmita los datos de una manera muy confiable, en los cuales van a estar suministrados en las tramas. Para poder cumplir con las tres metas que se establecieron en la anterior diapositivas, la capa de enlace de datos toma los paquetes de la capa de red y los encapsula. Estos encapsulamientos se denominan tramas. Las tramas están conformadas por un encabezado donde se va a almacenar la información, un campo de carga útil y un terminador. La tarea primordial de la capa de enlace de datos es el buen manejo de las tramas, pues recordemos que nuestro sistema debe darnos una buena confiabilidad de la transmisión de datos de una máquina emisora a una máquina receptora. La capa de enlace de datos se une con la capa física, la cual permitirá el flujo de datos y los llevará hasta el receptor. La capa física no se hace responsable de que los valores se transmitan de una manera correcta sin eliminar errores. Quien se carga de detectar y de corregir esos errores es la capa de enlace de datos. Para hacer esto se puede hacer de cuatro formas. Una que es un conteo de caracteres, la segunda que puede ser banderas, las cuales estarán rellenas de caracteres, y una cuarta que son banderas de inicio y de fin. Esto se hace con el fin de que a la hora de ser transmitidos a la capa física pueda enviar los datos sin ningún temor de enviarlos con algún tipo de error. Una de las formas más comunes de hacer esto o de evitar estos errores son las sumas de las tramas, los cuales explicaremos en las siguientes diapositivas. Empezando por el primer método de entramado, es el conteo de caracteres. En este conteo, el encabezado indicará cuál es la longitud de la trama. En este ejemplo vamos a utilizar 4 tramas.
La primera de 5 caracteres, igual que la segunda. La tercera será de 8 caracteres, que va a ser la misma longitud de la trama cuarta. Volvemos a la imagen primera. Vemos que el encabezado del primer dígito es un 5, o sea que la trama primera debe tener 5 dígitos. Contando con el 5, 1, 2, 3 y 4 nos damos cuenta que cumple con la condición, igual que la trama 2, la cual comienza por 5 y tiene 6, 7, 8 y 9. ¿Qué pasa con la trama 3 y la trama cuarta? Empieza con el 8 y si hacemos el debido conteo, vemos que como especifica nuestra primera trama, trae 8 caracteres. Bueno, ¿cómo identificamos un error en conteo? En nuestro ejemplo dijimos que teníamos 4 tramas, la cual están especificadas por 5 caracteres en la trama 1 y 2 y 8 en la trama 3 y 4. ¿Qué pasa en la primera trama? Comienza con un 5, es válido. ¿Cuántos caracteres tiene? Contamos, tiene 5. Va. Pero ¿qué pasa si por cierto error se trata de un segundo método? Utilizamos las banderas. ¿Qué pasaba en el método anterior? Tenemos un encabezado el cual nos iba a definir la longitud de la trama. ¿Qué pasaba si esta trama no era la que nosotros necesitábamos al principio? Pues el sistema se reinicia como lo vimos anteriormente y nos toca reiniciar y volver hasta encontrar el encabezado que necesitamos. Bueno, en este segundo método nos evitamos eso y utilizamos unas banderas, unos indicadores, los cuales estarán en el inicio y al final del sistema. ¿Qué pasa? Empezamos con una bandera, pasamos al encabezado, el campo de carga útil y al terminador, terminamos con una bandera. Si se pierde un bit, si se pierde una información, pues sabemos que en el terminador tenemos el mismo indicador del comienzo, así que no habrá ningún problema si se pierde un tipo de datos. Pero ¿qué pasa si nuestro dato no es un código binario, sino un número decimal 10,5? ¿Qué pasa con ese 0,5? Bueno, ahí es cuando utilizamos un byte de escape. Si vemos la segunda imagen, nos damos cuenta que antes de cada bandera se debe utilizar un byte de escape para estar cuidando este tipo de bytes y no vaya a haber una redundancia o se evite el error. Uno de los problemas más grandes que tiene este método es que se utiliza o está amarrado a los caracteres de 8 bytes y no todos los protocolos están rígidos o están basados con caracteres de 8 bytes. Transmite 7 caracteres. La trama 2 no cumple, ¿verdad? Ahí es cuando hay un error. Así que vemos, el encabezado empieza por un 7, donde debería empezar por un 5 y tener 5 caracteres. En este ejemplo tenemos 7 y ya sabemos que no es lo que necesitamos. ¿Qué pasa después de esa trama 2? Va a ser una cuenta de caracteres, como vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y así será, porque no va a saber dónde comenzar ni dónde terminar, ya se perdió el orden que se traía. Eso es lo que se pretende evitar con la capa de enlace de datos. En el siguiente método, que es el relleno de bits, vamos a suponer que vamos a transmitir el siguiente dato: 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Tenemos 6 bits de nivel 1. ¿Qué pasa? En este método se va a agregar un bit de relleno, un 0, en cada vez que el sistema cuente 5 unos, para este ejemplo. Entonces, vemos en el ítem A el mensaje que vamos a transmitir. En la imagen B vemos que el sistema, cuando cuenta 5 bits consecutivos de nivel 1, agrega un 0. Lo vemos en este caso que hay 3 tramas o 3 banderas, como vemos, que tiene consecutivamente 5 unos en estos datos. Ahora, el receptor es el índice C.
En el receptor ya se eliminan estos bits de rellenos y se certifica que el mensaje A se transmitió de una buena manera, evitando los errores y cualquier redundancia que podría ocurrir en medio de esta transmisión. Ahora, ¿cómo controlamos los errores? Usamos un sistema de retroalimentación. ¿Para qué es esto? El sistema va a recibir una respuesta, sea positiva o negativa, del paquete que envió. Si el sistema recibe una respuesta positiva, sabe que el paquete se transmitió de una forma correcta. Al contrario, si es negativa, sabe que hubo un error. ¿Y cómo soluciona este error? Pues siendo un sistema de retroalimentación, vuelve a enviar el mismo paquete hasta que la respuesta sea positiva. Ahora, ¿qué pasa si por un ruido o algún problema de hardware el sistema no recibió una respuesta o nos envió algo? Bueno, no va a tener ni una respuesta ni positiva ni negativa. Así que para solucionar este error se utilizan temporizadores. Este temporizador va a estimar un tiempo el cual el sistema va a esperar porque no recibe esta respuesta. Cuando pase el tiempo, lo que va a hacer es tomar una respuesta negativa y volver a enviar el paquete hasta que se reciba. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si en una parte tengo un equipo de alta velocidad o que no está tan cargado? Por otro lado, tengo el equipo B, que no es un equipo tan rápido que digamos y está sobrecargado de información. Bueno, el primer equipo va a transmitir de una tasa de velocidad bastante alta los paquetes, las tramas, de tal forma de que el del segundo equipo puede colapsar. Bueno, veámoslo de una forma más cotidiana. Pasa cuando vamos a un servicio al cliente y llegan bastantes clientes y clientes y clientes y se van formando una fila y los que atienden se demoran atendiendo a uno, atendiendo al otro. Va a haber una gran acumulación, ¿verdad? Bueno, esto mismo puede pasar en esta transmisión de datos. Así que se intentan o hay dos modelos para controlar este flujo de datos, haciendo de que el equipo 1 sea compatible o trate de ir a una velocidad que el equipo 2 pueda manejar. Bueno, en la actualidad la mayoría de dispositivos se comunican a través inalámbrica. ¿Cuál es el problema de este tipo de comunicación? Y es que es inevitable el error. Así que, como hemos venido hablando durante todo el video, vemos que los errores siempre van a estar ahí y ya hemos visto cómo podemos corregir ciertos errores y cómo corregirlos, evitarlos. Podemos ver otro método en el cual se suman o son las sumatorias de las tramas. Este sumatorio nos va a decir en qué dígito o en qué bit se encuentra el error. Es una de las más utilizadas. Buenas, mi nombre es Robinson Triana y voy a hablar acerca de los protocolos simples, HDLC y protocolo de ventana corrediza. Dentro de los protocolos simples encontramos los siguientes: sin restricción, parada y espera y para canal ruidoso. Inicialmente les voy a hablar sobre el protocolo simple sin restricción. En este protocolo los datos se transmiten en una sola dirección. El emisor se ejecuta en la capa de enlace de datos de la máquina de origen y el receptor se ejecuta en la capa de enlace de datos de la máquina de destino. El emisor está en un ciclo while, como vemos aquí, un ciclo de realimentación infinito, que solo envía datos a la línea rápidamente. Durante el ciclo, el cual es ejecutado por el transmisor, se realizan tres procesos, los cuales son los siguientes. Como vemos aquí, son recoger paquetes de la capa de red, encapsular paquete en una trama y enviar trama a la capa física. Al igual, el receptor realiza su procedimiento: esperar evento de trama recibida, recoger trama de la capa física, desencapsular el paquete y enviar paquete a la capa de red. Después de que haya sucedido este procedimiento,
la parte de los datos se pasa a la capa de red y la capa de enlace de datos se retira para esperar el siguiente marco. Protocolos simples de parada y espera. El problema principal que se puede presentar es la velocidad con el cual se transmiten los datos. El receptor no cuenta con la velocidad para procesar los datos, por lo cual es ideal que el transmisor realice un procedimiento de realimentación de datos al receptor. Este, este proceso se realiza cada vez que el receptor lo solicite por medio de un marco ficticio, como vemos aquí. Envía un mensaje ACK. Un mensaje ACK es donde un mensaje en telecomunicaciones donde avisa el receptor al destinatario que ya está disponible para recibir tal información o tal trama de datos. Cuando este haya pasado un paquete a la capa de red, de esta manera controlando el flujo de datos. Protocolos simples para un canal ruidoso. Una vez que el marco se recibe correctamente, el receptor envía un acuse de regreso al transmisor. Es ahí donde surge un problema. Basta con un número de secuencia de un bit. En cada instante, cualquier marco de entrada que contenga un número de secuencia equivocado se rechaza como duplicado. Es lo que sucede aquí. Aquí el transmisor envía un bloque de datos, al igual el receptor le responde y con éxito. Al igual el transmisor vuelve a enviar un bloque de datos, pero aquí la respuesta se da con error, por lo cual el transmisor debe volver ese mismo paquete de datos hasta que el receptor le responda de manera exitosa. Protocolo de ventana corrediza. La ventana deslizante o corrediza es un dispositivo de control de flujo de tipo software. Es decir, el control del flujo se lleva a cabo mediante el intercambio específico de caracteres o tramas de control. Con lo que el receptor indica al emisor cuál es el estado de disponibilidad para recibir datos. Este dispositivo es necesario para inundar al receptor con envíos de tramas de datos. El receptor al recibir datos debe procesarlos. Si no lo realiza a la misma velocidad que el transmisor los envía, se verán saturados los datos y parte de ellos se puede perder. Para evitar tal problema, la ventana deslizante controla este ritmo de envío de datos del transmisor al receptor. Finalmente, con este protocolo se puede resolver dos problemas: controlar el flujo de datos y la transmisión eficiente de datos. Entonces, como vemos aquí inicialmente, tenemos una ventana. El emisor envía el paquete de datos. Al igual el receptor le responde con el mensaje y este lo recibe. Cuando este lo recibe es que realiza el procedimiento de deslizamiento de la ventana y puede ser enviado para que pueda ser entendido o comprendido por el receptor y no haya saturación de esto. Finalmente les hablaré sobre el protocolo HDLC. Es un protocolo de enlace de datos de alto nivel. Su función es recuperar los errores en caso de pérdida de paquete de datos. Fallas de secuencia, por lo que ofrece una comunicación confiable entre el emisor y el receptor. Entre las características que se deben tener en cuenta de este protocolo son las estaciones, configuración de enlace y modo de operación. En la estación primaria controla la función de enlace de datos.
Las tramas se denominan órdenes. En la estación secundaria, las tramas se denominan respuestas. La primera establece un enlace lógico independiente para cada una de las secuencias presentes en la línea. Pues la estación combinada es una, obviamente, combinación de las dos. Es decir, puedes generar tanto órdenes como respuestas. En la configuración de enlace tenemos la configuración no balanceada. Lo conforma una estación primaria y una secundaria. Permite realizar transmisión semiduple, es decir, envío de información bidireccional pero no de manera simultánea. Y la configuración simétrica, dos estaciones físicas, cada una con una estación lógica, de forma que se conecten una primaria, una estación física con una secundaria de la otra estación física. Finalmente, el modo de operación, tenemos modo de respuesta normal. Se utiliza en la configuración no balanceada. La primera sí puede iniciar la transmisión de datos hacia la secundaria, pero esta solo puede enviar datos a la primera en modo de respuesta por medio de las órdenes emitidas por la primera. Modo balanceado asíncrono se utiliza en la configuración balanceada. En este modo, cualquier estación combinada podría iniciar la transmisión. Finalmente, el modo de respuesta asíncrono se utiliza en la configuración no balanceada. La estación secundaria puede iniciar la transmisión sin necesidad de tener permiso de la estación primaria. La estación primaria sigue teniendo la responsabilidad del funcionamiento de la línea, incluyendo la iniciación y la recuperación de errores y desconexión. Se debe tener en cuenta que esto es un estándar definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Al igual es una tecnología de capa 2 que soporta enlaces punto a punto y multipunto. Permite verificar errores de trama y en estas tramas tenemos las tramas estándar y la trama Cisco, como las podemos observar aquí. La trama estándar es una trama que tiene delimitadores en los extremos, una sección de dirección, control datos y CRC. El CRC no es más que la verificación por redundancia cíclica. Es un código de detección de errores en redes digitales donde se busca detectar cambios accidentales en los datos. Aquí tenemos la cantidad de bits que maneja cada uno de las secciones. Un byte, un byte, un byte. Mayor o igual a un bit, a 0 bits. De 16 a 32. Y el delimitador de 8 bits. El campo de dirección es el que tiene la dirección, valga la redundancia, del destinatario. El campo de control es el que realiza todas las tareas propias del protocolo. La trama de Cisco, como podemos observar, tiene un pequeño cambio que se llama Proprietary y es el encargado de dar soporte a las capas superiores. El FCS, que es la verificación de errores. Esta diferencia se da ya que Cisco tiene su propia trama y cada uno de sus dispositivos trabaja con trama HDLC diferente a los demás. Gracias.